tomando, y vamos a ver el número 3, está en la página por ahí de, si ya quieren decirles las páginas, porque yo tengo más grueso. 98. Ajá, yo porque tengo de una en una, ustedes lo tienen por los dos lados, entonces la mía es más amplia. Y vamos a ver primeramente el crecimiento de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Vamos a ver en el número 12, que es el tema 12, que este mensaje también se centra en Pedro, en el cristianismo primitivo, y está en el libro de Hechos 1:12. Y vamos a ver que Lucas y el libro de Hechos son un mismo libro, está dividido en 2 tomos, pero el mismo autor es Lucas, y ahorita lo vamos a ver viendo con la paternidad literaria. Y Lucas, cuando escribió el Evangelio de Lucas, se enfocó en la vida de Jesús, se enfoca más en Jesús, en la humanidad de Jesús. Es un libro muy hermoso. Si tú quieres conocer más a Jesús, tienes que leer el libro del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, para darle entrada al libro de Hechos, el libro de Hechos es el libro de los actos de Jesús, porque el libro de Hechos sigue hablando de Jesús. Entonces termina el Evangelio de Lucas, vamos a ver que termina en el capítulo 24 con la resurrección, y terminando este tema le va a dar entrada al libro de Hechos. Para ir comprendiendo, aquí nada más vamos a leer en Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se apararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces aquí vemos que Lucas termina con la resurrección, ¿sí? Y ahorita si vemos, vamos a ver el libro de Hechos, en el primer capítulo, vamos a ver el capítulo 1 al 5. Aquí nos habla y dice la promesa del Espíritu Santo. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó, vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí vemos cómo Jesús ya había resucitado y está como vivo. Entonces son 2 libros, pero van consecutivos, y aquí vamos a ver la paternidad literaria del libro de Hechos. Y aquí en el libro de los Actos le podemos poner de Jesús, ¿sí? Porque vamos a encontrar en el libro de Hechos que habla de Jesús, lo que Dios le dejó ver, le encomendó a los discípulos, y entonces vamos a ver lo que es la iglesia primitiva, cómo nació la iglesia primitiva en el libro de Hechos, ¿sí? Y como recomendación, hermanitos, también a tu Biblia la puedes rayar, es un libro santo, sí, es la palabra de Dios, pero también le puedes hacer anotaciones. Entonces ponle aquí arriba los actos de Jesús, ¿sí?
El libro de Hechos, para que te recuerdes que vas a hablar de los actos de Jesús. Cuando compartas a alguien y estés exponiendo tu palabra, con estas anotaciones se te va a hacer más fácil compartirle la enseñanza a las personas. Es decir, el libro de Hechos habla de los actos de Jesús. Vamos a ver la paternidad literaria y vemos que el autor del Evangelio, como se los dije, es Lucas, y el libro de Hechos también es la misma persona. El autor de Hechos fue un compañero de Pablo durante el viaje a Roma para su audiencia ante Cesarea. Al ir leyendo estos libros nos vamos a dar cuenta que Lucas era un compañero de Pablo. Lucas es el compañero de Pablo que muy probablemente escribió Hechos, son afirmaciones. Los líderes cristianos de los primeros siglos, tales como Irineo, Clemente de Alejandría y Eusebio, presentan evidencia para la autoría lucana de Hechos. ¿Por qué se cita a Irineo, Clemente de Alejandría y Eusebio? Recuerden que ellos formaron parte para hacer el canon que hoy tenemos como Nuevo Testamento. Entonces ellos dan testimonio de que Lucas, ¿verdad?, tiene paternidad literaria, que está escrito por Lucas, Hechos y el libro de Lucas. Vamos a ver que Lucas es un hombre, probablemente era un gentil, su nombre es griego. El libro de Colosenses 4:14 indica que era médico. Cuando leas en el libro de Colosenses, en el capítulo 4 al 14, esto también viene en tu manual, vamos a ver que él era un médico. Y cuando hoy está pues de moda, ¿verdad?, que ya salen las películas de los apóstoles, tú ves que en esa película sale que va a la cárcel pues el médico y que es Lucas, ¿no?, lo cura. En el prólogo antimarcionista del Evangelio de Lucas, fechado en el siglo II, declara que era nativo de Antioquía, ¿sí? Recuerden que también es un fragmento, ¿sí? Entonces ahí dice, encontramos que era de Antioquía de Siria y que nunca se había casado y que había muerto en Boecia a la edad de 84 años, y Boecia está en Grecia occidental y es una región histórica de la antigua Grecia. Entonces sí existe Boecia, ¿sí? Nada más hay que ir escudriñando un poquito más. Entonces se dice que murió a los 84 años. La fecha para la escritura de Hechos, pues es entre el año 61 y 63 después de Cristo. Sí, este es el periodo que abarcamos. Este periodo es alrededor de 29 años, desde la ascensión de Cristo, aproximadamente en el 33 después de Cristo, hasta que Pablo está preso en Roma, alrededor del 62 después de Cristo. Vamos a ver sus cuestiones literarias acerca de Hechos. Bueno, Hechos pertenece al género histórico, ¿sí? Decía, siempre que escuchas compartir a mi pastor, no es un libro doctrinal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hoy estudiamos también los pensamientos de doctrina dentro de los cristianos, no es un libro de doctrina, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanitos, estamos viendo hoy en el internet diferentes iglesias y vemos su modalidad, su influencia, y vemos que hacen doctrinas de este libro cuando no es así, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver esas manifestaciones que se usan como doctrina en las iglesias y que no es. Es un libro histórico, porque les repito, está hablando de qué, de los actos de Jesús, está hablando de Cristo, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús? Entonces es del género histórico y su enfoque era como el Evangelio se había extendido desde de Jerusalén hasta Roma. Aquí vamos a ver, ese es el enfoque, cómo se extendió el Evangelio, desde dónde, desde Jerusalén hasta Roma, y ahorita lo vamos a ver en el mismo capítulo 1, cómo está declarando que es desde Jerusalén hasta Roma. También puso una atención cercana a la obra y ministerio de Pablo. Debemos entender que Hechos tiene información histórica, cierta y confiable, ¿sí? Entonces, el libro de Hechos tiene esta información y habla de Pedro, habla de Pablo, y se va a enfocar un poquito más en el ministerio de Pablo. Y ya de ahí nos vamos a seguir hablando de Pablo más adelante en todo este manual. La calidad del griego, bueno, recuerden que el Nuevo Testamento está traducido ¿en qué? En griego. El griego de Hechos es de alta calidad. Lucas presenta un resumen de lo que él oyó, ¿sí? Lo que Lucas presenta es que los sermones de Pedro en Hechos se usan expresiones similares a las que aparecen en la primera carta de Pedro,
Lucas no compuso los discursos, él resumió con seguridad las palabras que usaron los oradores. Entonces, imagínense, cuando tú ahora leas el libro de Lucas y el libro de Hechos, te vas a dar cuenta de que él trató de poner atención como tú ahorita en esta clase. Tienes que tratar de poner atención, de absorber, de ir compaginando, y entonces cuando tú escribes empiezas a decir, ah, la hermana nos habló de esto. Entonces yo vi y él hizo eso, o sea, un resumen de todo lo que él testificó. ¿Sí? Entonces esa es la manera de que se escribió el libro de Hechos. ¿Cuáles son las fuentes que tuvo Lucas para escribir el libro de Hechos? Lucas usó su propia memoria de los eventos como base para su escritura. Recordó, imagínense cómo usó su mente, ¿no? Por eso les decía, hay personitas que te cuentan y se acuerdan desde chiquitos. Yo no sé si ustedes se acuerdan desde chicos, yo no, mi mamá hasta luego me regaña y me dice, ¿cómo que no te acuerdas de esto y del otro? Y ella se acuerda hasta de qué color estaba vestida, casi, ¿no? Entonces, qué memoria, ¿no? De Lucas. También obtuvo información de Pablo, de los creyentes en lugares tales como Jerusalén, Siria, Antioquía y Roma, y de compañeros de Pablo como Timoteo y Silas, porque se citan en este libro. ¿Cuál es la certeza histórica de Hechos? Bueno, el propósito de Lucas al escribir Hechos era mostrar el progreso del Evangelio a través del ministerio de Cristo resucitado. ¿Sí? Aquí lo leemos. En el capítulo 1 dice, en el primer tratado, o Teófilo, ¿a quién está hablando? A Teófilo. ¿De cuál tratado está hablando? De Lucas. Entonces, le está diciendo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿de quién habló en Lucas? De la vida de Jesús. ¿Sí? Entonces, aquí hay certeza. ¿Sí? Muestra el progreso del Evangelio a través del ministerio de Cristo. Ya resucitó Jesús y ahora ahí comienza el ministerio de los apóstoles, de compartir el Evangelio. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Sí? A los apóstoles también, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo en muchas ocasiones. Hechos ofrece información acerca de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, la conversión de Pablo y el crecimiento y difusión del cristianismo primitivo a través del mundo romano. Vamos a seguir leyendo en la Ascensión, vamos al versículo 6 del 1, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Imagínense la visión de Lucas, hermanitos. Y Lucas, cuando yo les decía la otra vez, vas al mapa y vas a ver el punto. Y entonces vas a ver que dice, en toda Judea. Ya se cuenta que dice aquí, en todo Nextlalpan. Y de Nextlalpan te vas a ir a la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México a toda la República Mexicana. Entonces imagínense el panorama que te está mostrando Lucas. Y entonces tú cuando lo lees como las doctrinas que nos enseñaron. Y me seréis testigos y el poder de Dios va a venir sobre de ti. Y empiezas a hablar cosas que no está diciendo la palabra de Dios. Y entonces te dicen, recibe el poder, y te caes, y te revuelcas, y vas a ir a las naciones, y eso no está diciendo el libro de Hechos. Entonces nosotros tenemos que entender y hacer a un lado esa influencia de doctrinas, de denominaciones, y entender qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces aquí hay certeza, aquí hay verdad, ¿sí? Entonces el Señor está usando a Lucas para darnos lugares específicos donde empezó a compartirse el Evangelio. Y empezó a usar a quienes, a los apóstoles. ¿Con quiénes estuvo Jesús? Con los apóstoles. ¿Sí? Entonces les enseñó, les compartió, ellos vieron los milagros, ellos vieron cómo Dios sanó, ellos vieron cómo Dios sanó a la suegra de Pedro. ¿Sí? Entonces todo eso lo vieron, lo palparon y ellos lo van a testificar
después de que Jesús que ascendió al cielo. Pero ¿qué hizo primero? Estuvo con ellos, les dio instrucciones y entonces les estuvo dando palabra para que después que el Señor no estuviera físicamente, porque físicamente no estaba el Señor, pero estaba ¿qué? El Espíritu Santo, ¿no? Porque les dijo, les voy a enviar un consolador. Y entonces ahí es donde vino el poder, ¿sí? Aquí dice que es acerca de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Hermanitos, cuando leemos esta historia y cuando ya vimos en las introducciones pasadas, cuando vas a leer los 5 primeros libros, hermanitos, te tienes que dar cuenta, tienes que poner a trabajar tu mente y no tienes ni que dormir de tanto que estudias, de tanto que te vas a esforzar en comprender, para que nosotros respetemos lo que realmente Dios nos quiso dar a entender. Cuando vino la palabra de Dios y dice que se les pusieron lenguas de fuego, pues que hoy se manifiesta en las iglesias. Recibe el poder, te caes y andas como borracho, y eso no es, hermano. Cuando tú lees los 5 primeros libros, ¿qué dice que era columna de fuego? ¿Quién era la columna de fuego, hermano? Cuando estaba escribiendo las leyes, se estaban escribiendo por el dedo de Dios las leyes en el monte, bajo una nube, un fuego abrasador. Hermanos, eso es la presencia de Dios. Entonces, cuando se les deposita esa llama de fuego sobre sus cabezas, no es más que, dice la palabra de Dios, que no somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, ¿no?, que ahora nosotros somos su templo, y es una manifestación, hermanos, de que esa llamita te está diciendo que tú, en cada uno de nosotros está la presencia de Dios morando, hermanos. Entonces, no nada más es caerte, no nada más es revolcarte, no nada más es hacer esos desfiguros, es que comprendamos que la presencia de Dios está sobre nosotros. ¿Ya ven cómo es? Le digo el Espíritu de Señor. Entonces, lo vas leyendo, lo vas palpando, lo vas comprendiendo, y no nada más es hacer desfiguros con la palabra de Dios. Y ven al frente y recibe el poder. No, hermanos, esa presencia de Dios se manifestó a los apóstoles, y a cada uno de nosotros hoy está dentro de nosotros la presencia de Dios. Entonces tienes que atesorarla, tienes que aquilatarla, tienes que valorarla, porque Dios te está dando ese privilegio, ¿sí? El Señor decidió hacer de nosotros su morada. A Él le plació, hermanos, que su presencia a través de su Espíritu Santo esté con nosotros todos los días, ¿qué dice? Hasta el fin del mundo. Entonces, cuando vas comprendiendo más la palabra de Dios, le vas dando más respeto a lo que Dios quiere que hagamos, a lo que Dios quiere encomendarnos hasta el día de hoy, como se los encomendó, como les dio instrucciones a ellos, pero a nosotros ahora como individuos, como hijos de Dios, ¿sí? Como esos pequeños cristianos, pequeños ungidos que somos. Aquí dice entonces que el crecimiento y la difusión del cristianismo primitivo fue a través del mundo romano. Aquí están citando Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Roma, se fue hasta Roma. Además del impacto y el ministerio de Pedro, Jacobo y Pablo sobre la iglesia primitiva se muestra claramente en acontecimientos históricos. ¿Cuáles son las características de Hechos? En un documento misionero cuyo propósito principal, que es Hechos 1:8, domina la escritura del libro, leemos en cuanto a la predicación del Evangelio, la formación de la iglesia y la difusión de la misma en Jerusalén, Judea, Samaria y en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, este es el propósito. Empieza la predicación, se forma la iglesia y empieza la difusión. Entonces, si tú quieres anotarle ahí en tu Biblia o en tu cuaderno para que recuerdes que a partir del capítulo 1 de Hechos 1, capítulo 1, versículo 8, empieza la formación de la iglesia, la difusión de la misma, y está la predicación del Evangelio, ¿sí? Y ahí empezó todo. Y gracias hasta nuestros días, pues se sigue predicando la palabra de Dios, se sigue difundiendo. Entonces, la predicación de la misma. Sí, entonces se formó es la formación de la iglesia, la difusión de la iglesia y la predicación, comienza la predicación del Evangelio.
después de haberles dado esta palabra que les dijo en el versículo 6, cuando dijo, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿a quién le preguntaron? A Jesús, que se apareció a ellos, ¿cuánto? Por 40 días. ¿Qué le preguntaron? ¿Y restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les contestó y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces aquí vemos también nuestras respuestas. Muchas de nosotros, ¿cuándo va a venir Cristo? Y las señales, y ya viene. No, hermanos, a nosotros no nos toca todavía saber los tiempos y las sazones, pero sí nos toca estar preparados, estar haciendo la obediencia a Dios, ¿no? Guardar sus preceptos, sus mandamientos. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí está nuestra promesa, ¿verdad? Que va a venir, va a regresar. Entonces, imagínense qué glorioso fue lo que vieron los apóstoles, ¿sí? Que después de que les dio instrucción, que cumplió, que les dijo, voy a resucitar, resucitó al tercer día, vino con ellos 40 días, todavía estuvo con ellos, ¿sí? Con ese nuevo cuerpo, con esa, pues ya la glorificación que nos va a tocar a nosotros, y ascendió al cielo, hermanos. Entonces, aquí está el testimonio, ¿sí? Aquí está un testimonio del Señor. Y vamos a ver también que Lucas abrevió el relato de la expansión del Evangelio. Una sola oración puede indicar movimientos que duraron varias semanas, y vamos a ver Hechos 19:1, porque también, así como tenía ese poder Lucas de escribir todos esos hechos que acontecieron, pues también hacía, ¿verdad?, a breve, ¿no?, los relatos de la expansión del Evangelio, como en Hechos 19:1. Y aquí dice Pablo en Éfeso, aquí va a citarnos a Pablo. Y en el capítulo 19, versículo 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y llamando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús al que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros quién sois. Bueno, aquí vemos cómo Lucas en el versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años de manera. Entonces está hablando que así continuó Pablo por 2 años.
Y entonces ves cómo resumió, pero también te dice lo que iba haciendo Pablo en el camino, ¿no? Seguía haciendo milagros, pero siempre, ¿cuál era el mensaje? Cristocéntrico, siempre es Jesús y es en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Que Lucas sigue hablando de Jesús y Pablo habla de Jesús. Aquí vemos cómo se abrevia de sus relatos Lucas y vemos que otros eventos se describen con muchos detalles. El viaje de Pablo y su naufragio en Hechos 27, y vemos también, ¿no?, cómo tiene ese detalle para relatar el naufragio de Pablo, todo lo que aconteció en ese naufragio. La presencia o la ausencia de Lucas en los eventos es un factor importante al determinar la extensión de los detalles que presenta. Hechos está dominado por Roma y Antioquía, dos centros misioneros. Entonces, nuestros centros misioneros fueron Roma y Antioquía y se cita en la palabra de Dios. La mayoría del material biográfico es acerca de Pedro y de Pablo. Entonces, cuando nosotros vamos a exponer un tema de Pedro, un tema de Pablo, podemos venir a leer la palabra en el libro de Hechos y vamos a tener más respaldo, ¿sí? Entonces, cuando tú ya vas preparando tus lecciones, algún día ustedes van a tener el privilegio de tal vez abrir tu casa para dar un tema de la palabra de Dios y para exponerlo. Entonces, ahorita tú estás escuchando cómo se prepara un tema aquí y entonces vas a poder citar el año en que se escribió el libro, de quién está hablando el libro, y entonces vas a darle más convicción a las personas y van a ver en ti las convicciones. Porque a veces nosotros decimos, ¿dónde dice? ¿Sí está hablando de Pablo? ¿Quién es este? ¿Sí? Entonces ya tienes convicciones, tú tienes fundamentos, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo el instituto en tu vida, para que el día que tú des una enseñanza, tus hijos te van a preguntar, tu misma esposa va a tener dudas, tú como varón te estás preguntando cosas, pues bueno, ya vienes y las lees, las comprendes. De verdad, hermanos, yo había leído los libros, o sea, hemos leído la Biblia, pero cuando la estás leyendo de esta manera comprendes. Y yo hoy veo, hoy que escucho compartir a mi pastor, yo veo ese crecimiento. ¿Por qué? Porque está estudiando, está escudriñando. Yo le decía, ¿de dónde saca tanta información? De estudiar y de volver a leer. Entonces, cuando tú hoy terminas esta clase, lo que te estamos compartiendo hoy nosotros, mi hermano Domingo y yo, y vayas a tu casa y te sientes a leer el libro de Lucas y el libro de Hechos, vas a entender de manera diferente todo lo que el Señor te quiere enseñar, ¿sí? Vas a comprender mejor toda la escritura. Hechos está dominado por Roma y Antioquía, y la mayoría del material biográfico es acerca de Pedro y Pablo. Los discursos son comunes en Hechos, algunos sermones son evangelísticos con énfasis en la resurrección de Cristo. Es prominente el papel del Espíritu Santo, quien otorga poder, milagros, sabiduría y guía el Espíritu Santo. Yo también las decisiones administrativas importantes que llevó a cabo a la iglesia. Y aquí mis apuntes. Vamos a ver el capítulo 13, del versículo 9 al 11, ¿quién lo quiere leer? De Hechos. El capítulo 13, del 9 al 11, ¿quién lo quiere leer? A ver, dice 9 al 11. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban
quien le condujese de la mano. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo es quien le otorga poder a Pablo para hacer estas declaraciones, ¿verdad? Y el Señor pues lo permitió y él es el que lo guió y lo direccionó. Bueno, los propósitos de Hechos, el Evangelio era un relato de lo que Jesús comenzó a hacer y predicar hasta la ascensión. Hechos es un relato de la continuación